Vamos acá arriba, acompáñame. Estoy aquí, no tengo nada más que dar. Todo en mí anhela solo adorar. Con manos vacías vengo. Dios es amor. Dios es amor. Es todo lo que yo quiero. En cuanto puedo mi alma ser. No tengo dudas de que me tengo. Él ha sido y ahora puedo ver. ¿Cuántos agradecidos esta mañana? Porque en él podemos ver, amén. Hola amigos, buenas noches. Qué gusto estar una vez más aquí conectados, reunidos, conectados en la fe. Gracias a Dios que tenemos la tecnología, que a pesar de la distancia podemos estar cerca por medio de la fe que nos une para seguir aprendiendo más de las cosas de Dios para nuestra vida y para ser de bendición para nuestra vida y también para nuestros familiares y amigos, ¿no? Vamos a seguir aprendiendo más acerca del reino de Dios que Jesús nos vino a enseñar. Y bien, hoy comenzamos una nueva serie que se llama Establecer el Reino. ¿Y cómo establecemos nosotros el reino de Dios en la tierra? Establecer el reino de Dios en la tierra no significa construir un imperio físico, sino es manifestar los valores y la presencia de Dios y el propósito de Dios en nuestra vida cotidiana. Buenas noches, hermana Dina, qué gusto tenerla por acá también. Y buenas noches a todos. Entonces, establecer el reino de Dios nos ayuda a, ¿cómo lo establecemos en nuestra vida? A través de la vida cotidiana, y según las enseñanzas bíblicas y cristianas, el establecimiento del reino de Dios comienza con el arrepentimiento y la fe. Jesús mismo lo dijo,
Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Entonces el primer paso es volvernos a Dios con fe. Y el segundo es vivir los valores del reino de Dios, que son la justicia, la paz, el amor, la humildad, misericordia, todo y todos los demás principios que hemos venido aprendiendo acerca del reino de Dios. Así que el reino se manifiesta cuando tratamos a los demás como Jesús lo haría, como Jesús nos lo enseñó. Y tercero, ¿cómo establecemos el reino de Dios? Siendo embajadores de ese reino. Cada creyente es llamado a representar a Dios en su entorno, por donde se mueve. Entonces eso implica compartir el mensaje del Evangelio, servir con compasión y actuar con integridad. Lo otro también, ¿cómo establecemos el reino? Es cuando buscamos también primero el reino, antes que las demás cosas que nos ofrece el mundo. Jesús mismo lo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, priorizar a Dios en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones y metas, son parte del establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Otra forma también de establecer el reino es transformar la cultura desde adentro, porque el reino de Dios nos impone, se infiltra como la levadura en la masa, lo dijo Jesús, ¿no? Así que transformamos la cultura desde adentro para establecer el reino. ¿A través de qué? ¿O cómo? A través del deporte, el arte, la educación, la política, la familia. Uno puede reflejar el carácter de Dios en todas esas áreas de nuestra vida. Y estamos estableciendo el reino. Y también otra forma de establecer el reino es proclamando también el evangelio del reino. Jesús predicó el evangelio del reino. Y no solo una salvación personal, sino una nueva forma de vivir, un nuevo estilo de vida. Vino a enseñarnos Jesús, un nuevo estilo de vida. Él no solo vino a darnos una salvación personal, que era lo más importante, pero también vino a darnos una reeducación de cómo establecer el reino y cómo vivir con ese reino aquí en la tierra, porque él mismo lo dijo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Entonces, proclamar el evangelio es parte del establecimiento. Entonces, el reino de Dios no solo es una esperanza futura, sino es una realidad que comienza en cada corazón transformado por Jesús. Así que empezamos esta nueva serie de establecer el reino. Y el tema de hoy que les quiero compartir se llama El reino avanza. El reino de Dios siempre está avanzando, no se detiene. Cada vez más personas se están convirtiendo al cristianismo. Cada vez más personas están siendo parte de ese reino, porque la necesidad de Dios es mucha en este mundo. La gente misma se está dando cuenta de que necesitamos de Dios, de que necesitan de Dios para vivir en este mundo lleno de aflicciones y de problemas y de tanta maldad que se ve hoy en día. Así que el reino avanza, Dios ya está obrando, pero también hay una parte que nos corresponde hacer a nosotros, para que ese reino siga avanzando. Así que el primer punto es, el reino siempre avanza, el reino no se detiene. Mira lo que dice Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 5. Lo vamos a ver. Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 5 dice: Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor?
y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Bien, en este pasaje nosotros podemos ver de que Cornelio no era cristiano, pero buscaba a Dios y era un hombre reverente y generoso. De ahí que Dios envió a Pedro para que le hablara de Cristo. Y así hay muchas personas que llevan una vida piadosa, religiosa, se puede decir, buscan a Dios a su manera, ¿no? Pero todavía no han conocido a Cristo realmente. Y no lo conoces hasta que Dios envía a alguien que te hable de él, como fue en este caso Cornelio. Y creo que todos hemos experimentado eso. A Cornelio Dios le envió a Pedro. Y Cornelio es un ejemplo de que Dios es galardonador de los que le buscan. Quienes lo buscan con sinceridad, o sea, quienes lo buscan con sinceridad, lo hallarán. Dios permitió que Cornelio tuviera un conocimiento más completo y conozca a Cristo realmente. Dios vio la sinceridad y la fe de Cornelio. Porque dice la Escritura, sus oraciones y generosidad subieron para memoria delante de Dios. Dios tuvo en cuenta la ofrenda de Cornelio. Miren cuán importante es. Nuestras ofrendas a Dios hablan algo de nosotros delante de Dios. Porque es una honra. Y sabemos que Dios todo lo ve y nada pasa por alto. Dios responde las sinceras oraciones de los que le buscan y envía a la persona apta con la información adecuada en el tiempo apropiado para que le conozcas a Él y llegues a la verdad. Así que el reino de Dios avanza constantemente, aun cuando nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Porque dice que es como la levadura, ¿no? Y aquí vemos que un ángel de Dios visitó a Cornelio, algo sobrenatural, habló con él y le dio unas claras instrucciones. Y sabemos de que Cornelio era romano, y por eso cualquier judío podría pensar de que no era una persona que podría tener una relación con Dios. Pero sin embargo sí la tenía él, a su manera, pero la tenía. Y mucho menos que fuera alguien que pudiera tener una visitación angelical, porque no era del pueblo de Dios, no era judío. Y muchas veces el Señor ya le está hablando a personas que según nuestro criterio no aparentan tener una relación con Él. Pero debemos entender de que su reino no se detiene, no se detiene ni por nuestras percepciones o prejuicios que nosotros podamos tener. Sus planes siempre avanzan, aunque nosotros no lo notemos. Aunque no lo veamos, Dios está tratando con la vida de nuestros familiares y amigos para que ellos vengan a conocer a Él y nos usen a nosotros para ser enviados o enviar a alguien más a hablarles de Cristo a nuestros familiares. Entonces, y segundo punto, lo que Dios ha limpiado. Seguimos en el capítulo 10, versículos del 9 al 20 y versículos 28 y 34. Acá se los leo. Versículos del 9 al 20 dice: Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendían algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro patas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le decía: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ahí estaba Pedro mostrando su religiosidad delante de Dios. Y en el 15 dice: volvió la voz a él la segunda vez, y lo que Dios
y volvió la voz a él por segunda vez y le volvió a decir lo mismo. Y le dijo Dios, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión que Dios le había mostrado, le dijo el Espíritu Santo, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y en el versículo 28 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominables es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y en el versículo 34 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, porque para Dios todos somos iguales. Entonces, según aquí la ley judía, ciertos alimentos estaban prohibidos para los judíos. Y estas leyes hacían difícil de que judíos y gentiles comieran juntos, no se podían ver, pues existía el riesgo de contaminación. Y más aún a los gentiles se le veía a menudo como inmundos, personas inmundas. Y un gentil es una persona pagana o no creyente, o sea, se refiere a personas que no profesan la fe cristiana. Y los judíos los veían como inmundos. Pero la visión de Pedro significaba de que no debía de ver a los gentiles como inferiores, a quienes Dios no redimiría, pero sí lo hizo. Y antes de tener Pedro esta visión, él pensaba que un oficial romano gentil no podría aceptar a Cristo. No podría ni debía, pero después él comprendió que debería ir con el mensaje al hogar gentil y predicarle a Cornelio y a su familia, predicarle las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Y la mayoría de nosotros venimos de esa línea gentil, porque todos fuimos gentiles en algún tiempo de nuestras vidas antes de venir a Jesús. Todos fuimos gentiles, porque nosotros no éramos judíos, gracias a que Jesús se volteó a mirar a los gentiles porque su propio pueblo lo rechazó. Y gracias a ese rechazo pudimos llegar nosotros al camino cristiano y pudimos llegar a ser salvos por medio de Cristo. Pedro tuvo que recibir una visión de parte de Dios y vivirla 3 veces y 3 veces y 3 veces repetirle Dios antes de entender lo que él quería mostrarle, lo que Dios quería mostrarle. Y Cornelio, a la primera visitación del ángel, él ya estaba obedeciendo. Señor, ¿qué quieres que haga? Y muchas veces nosotros como cristianos a veces nos llenamos de prejuicios mentales y nos acostumbramos a una sola manera de hacer las cosas y a veces nos cuesta creer cuando Dios tiene algo nuevo para nosotros. Como le costó a Pedro. Pedro necesitaba entender esa visión de que lo que Dios limpió, nadie lo puede llamar inmundo. ¿Estamos entendiendo la parábola? Lo que Dios limpió, nadie lo puede llamar inmundo o pecador. Que a veces hemos tildado a las personas que no son creyentes de pecadores, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Entonces, por ahí va también la parábola. Entonces, ya que según la costumbre, por ser romano, Cornelio era considerado impuro, ¿no? ¿Y cuánta discriminación hay hoy en día? Y en las iglesias también a veces pasa, que algunos se creen más santos que otros. Pero Dios no hace acepción de personas a nadie. Para Él todos somos iguales delante de sus ojos. Nadie es más santo y nadie más pecador, porque todos necesitamos de Cristo para ser
perdonados y renovados. Así que a lo largo del capítulo 10, de hecho, nosotros podemos observar cómo Dios cambia poco a poco el entendimiento de Pedro. ¿Mm? Por eso es bueno crecer en entendimiento y en preparación en la palabra de Dios, porque a veces nos podemos quedar con algunos prejuicios religiosos. Por eso son buenos no dejar de asistir a la iglesia para seguir creciendo en ese entendimiento. Por eso es bueno conectarnos, por eso es bueno reunirnos para seguir aprendiendo más de las cosas de Dios, porque necesitamos que Dios nos abra el entendimiento para no estar cegado en algunos prejuicios religiosos, porque todos venimos de una religión que a veces nos ha contaminado la mente de ver como Dios ve. Y en el último punto, no seamos estorbo. Dejemos que el reino avance. Ya si no queremos, ayudar a que el reino de Dios avance, mínimo no seamos estorbo, pues, ¿no? Mira lo que dice los versículos del 44 y 48 y vamos a ver lo que dice Hechos 11:17. Vamos a ver versículos del 44 al 48. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. No hizo acepción de personas, a todos los llenó el Espíritu Santo. Y en el 45 dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónicos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Sobre los inmundos el Espíritu Santo, supuestamente los inmundos, el Espíritu Santo se estaba derramando. Y en el 46 dice: porque los que oían, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y en el siguiente pasaje dice, en Hechos 11:17, Hechos 11:17 dice: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Estaba hablando Pedro. Entonces, es posible que la más grande barrera del primer siglo para esparcir el Evangelio fuera el conflicto entre judíos y gentiles. La mayoría de los nuevos creyentes eran judíos y para ellos era un escándalo el solo pensar en asociarse a un gentil. Pero Dios ordenó a Pedro que anunciara el Evangelio a un romano y él obedeció echando a un lado su linaje y sentimientos personales. Y más tarde volvió a tener dificultades con esto. Pero Dios rectificaba que las buenas nuevas de Cristo son para todos. No debemos nosotros permitir que ninguna barrera lingüística, cultural, de prejuicios, de raza, religión, de nivel económico, educativo, se interponga en la extensión del Evangelio. Porque el Evangelio es para todos, sin acepción de personas. Pedro predicó ese día en la casa de Cornelio a todo el grupo de personas que se habían reunido para escuchar lo que él tenía de parte de Dios. La gente está esperando que tú le compartas lo que tú tienes de parte de Dios para ellos. Están necesitando de Dios. Y él no había terminado de predicar cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos aquellos a quienes Pedro había considerado impuros. En toda la Biblia nosotros podemos encontrar situaciones en las que Dios trata de acercarse a sus hijos. Y en esta historia nosotros pudimos ver cómo una vez más Él no hace acepción de personas y está buscando a personas dispuestas a predicarle a toda criatura,
a toda persona. Pedro tuvo que cambiar su mente, tuvo que renovarla y entender de que el Señor nos ama a todos, los ama a todos, e incluso a aquellos que según nosotros no son dignos. Pero para Dios todos somos dignos, y que Dios y que Pedro no debía estorbar su obra, porque Pedro, al discriminar a los gentiles, estaba haciendo estorbo para la obra de Dios. Estaba haciendo estorbo para que su obra avance, para que la obra de Dios avance. Así que, en conclusión, tal vez te sientas tú como una persona que ha sido marginada por los demás, y eso tal vez te haga sentirte indigno delante de Dios, pero Dios no te considera así. Él quiere limpiar tu vida, Él quiere llenarte de su espíritu, Él te ama. Las personas que se han considerado indignas y necesitan sentir el amor de Dios, y quienes de repente han criticado a otros en lugar de predicarles el Evangelio, pidan al Señor para que su entendimiento sea renovado y podamos pensar como Él piensa, y seamos facilitadores del reino y no obstaculicemos la obra del Señor para que avance, porque es para todos. Oremos ahí. Señor, te pido por un genuino arrepentimiento de las personas que han escuchado tu mensaje y escucharán. Que las familias puedan acercarse y conocer a Dios, así como Él desea acercarse y conocerlos a ellos. Ayúdanos a no ser estorbos de tu obra, Padre. Ayúdanos a no hacer acepción de personas, porque para ti todos somos iguales. Y que tu reino siempre avance y que nosotros hagamos la parte que nos corresponde hacer. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amigos, un último anuncio. Tenemos nuestro espacio en YouTube. Ahí pueden ver si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te ha edificado, te ha bendecido. Puedes entrar ahí en nuestro espacio en YouTube que se llama Richard en Casa Remanente y puedes compartirlo con muchas más personas. Nos puedes visitar, suscríbete y comparte. Y nos reunimos nosotros todos los domingos en Las Delicias, subiendo por la última entrada. Nuestras reuniones principales visítanos, son todos bienvenidos. No hacemos acepción de personas, todos son bienvenidos y escuchamos el tema. Es para todos. Todos los domingos a las 10 de la mañana nos reunimos en Las Delicias, subiendo por la parte final hacia la derecha. Gracias, amigos, una vez más por conectarse. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por este mismo canal a las 8 de la noche. Por favor, compartan el link, sean de bendición a alguien más. Tratemos de expandir más del reino de Dios para que muchas más personas conozcan de Jesús, porque es para todos el mensaje. Hasta luego, que tengan una bonita semana. Bendiciones.